Hola, mi nombre es Susana. Soy tutora del Centro de Estudios Máster D. Durante estas semanas hemos impartido un intensivo sobre la Constitución española, compuesto por varios seminarios en directo a través del campus virtual y clases magistrales desde el canal YouTube. ¿Okay? Hoy vamos a dar un repaso a todo lo que hemos visto durante estos días. Recordaros que finaliza este intensivo justamente dentro de una semana. El martes que viene realizaremos un examen final a través de un seminario en directo en el campus virtual. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que vamos a tratar. Vamos a ver la estructura y contenido de la Constitución, sus características, los dos procedimientos de reforma, qué modalidades de referéndum nos reconoce la Constitución española, los 3 niveles de protección de los derechos fundamentales y los estados de alarma, sitio y excepción. ¿Qué estructura tiene la Constitución española? Bueno, pues desde un punto de vista formal está compuesta por un preámbulo. Este preámbulo no tiene un valor jurídico porque es una introducción solemne a la Constitución, 169 artículos que se distribuyen en un título preliminar y los títulos del 1 al 10, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Recordar, ante la pregunta ¿cuántos títulos tiene la Constitución?, lo acertado y correcto es decir que está compuesta por un título preliminar más 10 títulos. Por otro lado, y desde un punto de vista material, la Constitución se distribuye en parte dogmática y parte orgánica. ¿Qué es la parte dogmática? La parte dogmática es donde se regulan o donde se nos establece la Constitución los principios básicos y los valores de esta. Por eso está compuesta por el título preliminar, donde recoge los principios generales, y el título 1, donde habla de los derechos fundamentales. Por otro lado, la parte orgánica es en la que se regula, en la que se recoge la distribución y funcionamiento de los poderes del Estado. Recordar, el Estado es una monarquía parlamentaria y tenemos 3 poderes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pues bien, del artículo 2 al artículo 10 nos va a regular esta distribución de poderes, su funcionamiento, las relaciones, y también se incluyen en esta parte orgánica las disposiciones adicionales, transitoria, la derogatoria y la final. ¿Qué características nos encontramos en la Constitución española? Pues es que es escrita y codificada. Es un código de leyes. Es extensa. Hemos dicho que tenía 169 artículos y además algunos de ellos bastante largos. Origen popular, porque fue ratificada su aprobación mediante referéndum por los españoles. Es rígida, porque ahora vamos a ver los 2 procedimientos de reforma. No es fácil reformar la Constitución. Consensuada y elástica. Consensuada porque fue un consenso por las fuerzas políticas, y elástica porque hay unas leyes que desarrollan esos artículos para adaptarse a las necesidades sociales. Y abierta e inacabada porque en el transcurso de la Constitución hacen muchísimas referencias a leyes orgánicas y de desarrollo de esos contenidos. Una cosita importante antes de entrar en lo de la reforma, que se me había olvidado deciros: la Constitución es la norma institucional básica y es la superley del Estado español. Está por encima de todas las leyes, pero recordad, en la jerarquía normativa, por encima de la Constitución está el derecho comunitario. Al ser miembros de la Unión Europea, lo primero está el derecho comunitario y seguidamente la Constitución. Pero ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, porque es la ley suprema. ¿Vale? Bueno, seguimos el hilo. Reforma de la Constitución. Nos lo regula el título 10 y tenemos 2 procedimientos: el procedimiento agravado y el procedimiento ordinario.
El procedimiento agravado, como su propio nombre indica, es un procedimiento que afecta a toda la Constitución, es decir, cuando vamos a modificar toda la Constitución, al título preliminar, al capítulo 2, sección primera, del título 1 y al título 2, ¿ok? Frente al procedimiento ordinario que se utiliza para todos los demás contenidos que queramos reformar de la Constitución. La primera diferencia de estos dos procedimientos. Por otro lado, ¿qué mayoría se exige? Pues para el procedimiento agravado se requiere una mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, mientras que para el procedimiento ordinario se requiere una mayoría de 3/5 también de cada una de las cámaras. La diferencia primera en función de qué contenido queremos tocar de la Constitución, utilizaremos un procedimiento u otro. Seguidamente, la mayoría que se exige, pero en el procedimiento agravado, si se consigue esta mayoría, las cámaras se tienen que disolver, importante, y las nuevas que se creen tendrán que ratificar el proyecto de reforma también por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Importante, en el procedimiento agravado se disuelven las cámaras cuando se consigue la mayoría de 2/3 y se tiene que volver a ratificar ese proyecto de reforma. En cambio, en el procedimiento ordinario hemos dicho que se exige una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Pero si no se consigue esa mayoría, pues hay una nueva posibilidad de votación a un nuevo texto que se elabora en una comisión mixta de diputados y senadores y en la cual ese nuevo texto ya solo requiere la mayoría absoluta del Senado y la mayoría de 2/3 del Congreso. Ya no se requiere la mayoría de 3/5. Con esas mayorías en el Senado, absoluta en el Senado, y de 2/3 en el Congreso, se entendería que el proyecto de reforma ha sido aprobado. Y la última diferencia es el tema de referéndum. Mientras que en el procedimiento agravado tenemos que hay que hacer un referéndum obligatorio para ratificar esa reforma por los ciudadanos, en el procedimiento ordinario el referéndum es voluntario. Solamente si se solicita se hará referéndum. En España solo ha habido 2 reformas en la Constitución, el artículo 13 y el artículo 135. Las 2 reformas se han hecho a través del procedimiento ordinario, porque no están dentro de estos contenidos que hemos visto para el procedimiento agravado. Perdón. Y en ninguna de las 2 reformas se ha solicitado un referéndum. Continuamos. Modalidades de referéndum. Bueno, pues os he hecho un esquema en el cual pues, lo hemos englobado en 3 contenidos que reconoce la Constitución española cuando se tiene que realizar un referéndum. Aparte de la Constitución española, hay una ley orgánica que desarrolla las modalidades de referéndum. ¿Cuándo hay un referéndum? Pues en el tema del Estado de las Autonomías, en la reforma de la Constitución, que es lo que acabamos de hablar, y el referéndum consultivo. En lo relativo al Estado de las Autonomías, pues hay un referéndum para ratificar la iniciativa autonómica en aquellas comunidades autónomas que accedieron por la vía rápida del artículo 151. Sabéis que para acceder a comunidad autónoma hay 2 vías de acceso, la del artículo 143, que es la vía lenta, y el artículo 151, que es la vía rápida. Es en esta vía rápida en la que se requiere esa ratificación de la iniciativa autonómica por referéndum, mientras que en la vía lenta del artículo 143 no se requiere esa ratificación. También en esta vía rápida del artículo 151 se tienen las comunidades que accedieron por esa vía, tienen que ratificar la aprobación de sus estatutos de autonomía, para luego ser tratados en las Cortes y aprobarlos como ley orgánica. Pero tienen que ratificar esos estatutos de autonomía los ciudadanos
a través de un referéndum. Por otro lado, cuando se quiere reformar un estatuto de autonomía, también se requiere referéndum. Y por último, lo que nos establece la Constitución española sobre la eventual incorporación de Navarra al País Vasco. En estas 4 situaciones es en la que la Constitución española nos indica que tiene que haber un referéndum. Por otro lado, la reforma de la Constitución, que ya lo hemos visto, que es en el procedimiento ordinario no es obligatorio el referéndum y en el agravado sí que tiene que haber un referéndum para ratificar el proyecto de reforma. Y por último nos encontramos con el referéndum consultivo que está regulado en el artículo 92 de la Constitución. Y bueno, pues ahí se consulta a la ciudadanía pues decisiones políticas de especial trascendencia. Entonces, bueno, en España se han realizado dos referéndums consultivos, uno sobre la OTAN y otro sobre la Constitución Europea. Una pregunta, ¿se considera que el referéndum consultivo es vinculante? Es decir, que lo que salga de ese referéndum el Gobierno tiene que llevarlo a cabo. Pues bueno, ahí hay un vacío legal porque ni la Constitución española ni la Ley Orgánica de Desarrollo de las Modalidades de Referéndum nos dicen nada al respecto. Pero por lógica y coherencia sí que sería vinculante, porque si no, el Gobierno no consulta a la ciudadanía sobre un tema para decidir algo. ¿Vale? Esto también tenerlo en cuenta. Continuamos. La Constitución española pues, nos regula los derechos fundamentales que tenemos. Y aquí vamos a ver, bueno, hemos visto los 3 niveles de protección. Vamos a empezar desde el nivel mínimo, pasaremos por el medio, hasta llegar al nivel máximo. En el nivel mínimo nos encontramos que se protegen los artículos 39 al 52, que son los relacionados con los derechos socioeconómicos. Que hay unos principios, ¿vale?, que basan esos derechos socioeconómicos. Y estos derechos se pueden hacer valer ante los tribunales de acuerdo a la legislación que los desarrolla. Tenemos una protección porque hay unos principios en los que se basan esos derechos y aparte podemos hacerlos valer ante los tribunales, de acuerdo con la legislación que los regula. Y estos son de los artículos 39 al 52. Pasamos a un nivel medio, y este nivel medio englobaría también el nivel máximo. Lo que pasa es que aquí se añade una cosita más, que ahora lo veremos. Bueno, pues en el nivel medio nos encontramos protegidos de los artículos 31 al 38. Hay una eficacia directa de estos derechos, hay una reserva de ley, porque tienen que ser desarrollados y regulados por una ley, y hay un control constitucional de esas leyes de desarrollo. No pueden ir en contra de la Constitución. Y luego nos encontramos ya en nivel máximo, que ya estamos hablando de derechos fundamentales, que son los del artículo 14 a 29, y se incluye también el 32, y que además de lo que hemos dicho en el nivel medio, podemos ir a los tribunales ordinarios, pero además se puede interponer el recurso de amparo, ¿vale?, ante el Tribunal Constitucional. Hay un amparo constitucional. Y estos son el nivel máximo. ¿Vale? Y por último, lo que nos quedaba de repasar eran estos 3 estados de alarma, sitio y excepción que se dan en situaciones extremas y situaciones concretas y que es para salvaguardar estos derechos, ¿vale? Entonces, tenemos el de alarma, en el cual no se suspenden derechos, sino que se limitan, y el excepción y sitio, que en ambos dos se suspenden derechos, ¿vale? No vamos a pormenorizar los derechos que se suspenden porque esos ya los vimos en el seminario en directo en el cual tratamos concretamente este tema y nos extendimos más. El de alarma, ¿cuándo se da? Pues en alteraciones graves de normalidad, en catástrofe. Pueden ser terremotos, inundaciones, puede durar su duración es de 15 días, pero se puede prorrogar. ¿Y cómo se declara?
Pues por decreto del Consejo de Ministros, es decir, del Gobierno, pero se tiene que dar cuenta al Congreso, se tiene que informar al Congreso. ¿Cuándo se da el estado de excepción? Pues ya cuando se alteran derechos y libertades, el funcionamiento de instituciones, de los servicios públicos, pues por ejemplo en una huelga general de larga duración. Aquí la duración es de 30 días, en los cuales también se pueden prorrogar, pero hasta un máximo también de 30 días. ¿Y cómo es declarado? Pues también por decreto de Consejo de Ministros, pero atención, aquí lo tiene que autorizar el Congreso. Hemos visto que en el de alarmas solo se informa, pero aquí esto lo tiene que autorizar, este estado lo tiene que autorizar el Congreso de los Diputados. Y por último está el estado de sitio, que ya es cuando peligra la soberanía o la independencia de España. Pues por ejemplo en un golpe de Estado. La duración, la Constitución no nos marca una duración concreta, sino la que establezca esa declaración del Estado. Y se declara por mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. Aquí ya no es el Gobierno el que lo declara, sino que tiene que ser apoyado por una mayoría absoluta del Congreso, aunque lo proponga el Gobierno. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un repaso general de todo lo visto en este intensivo. Ahora os toca repasar, estudiarlo, profundizar, porque como os digo, el martes que viene os tenéis que enfrentar al examen final de esta materia. Ya sabéis que para cualquier duda o cualquier consulta estamos a vuestra disposición a través del campus o en horario de atención telefónica. Hasta la próxima.